En esta mañana vamos a compartir una clase acerca de el aguijón en la carne de Pablo. Vamos a estar orando y luego leemos la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has guardado, porque tú nos has fortalecido, nos has restaurado. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú bendigas las personas que escuchan esta clase y hasta donde este canal llegue, hasta a donde esta palabra llegue a través de este canal. Tú bendigas rica y poderosamente a cada persona que lo escucha, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu amor. Gracias. Bendito eres, Señor. En el poderoso y santo nombre de Jesús, declaramos, Señor, que tu palabra, Señor, no volverá a ti vacía, sino que dará fruto para la cual tú la has enviado. Bendice a cada persona, Señor, en cada lugar del mundo en que se encuentre, allá en cada ciudad, Señor, y que escuche esta palabra. Bendícelo y restáuralo. En el nombre de Jesús. Amén. La clase de hoy vamos a ponerle por título El aguijón en la carne de Pablo. Mucha gente dentro de nuestras iglesias, mucha gente que enseña la palabra del Señor, nos han pintado a Pablo como un líder intachable, como un líder que no tenía ningún defecto, sino que sirvió y que hizo lo de Dios. Ahora, yo no digo que no. Yo no digo que Pablo no fue un gran hombre en las manos de Dios, porque gracias al esfuerzo, gracias a que él caminó con el Señor, hoy tenemos epístolas que nos bendicen, hoy tenemos libros que nos bendicen, que nos instruyen, que nos ayudan. Y la iglesia gentil y la iglesia judía fue bendecida a través de la predicación de Pablo. Muchos se convirtieron. Dios hizo un gran trabajo en el ministerio de Pablo. Pero hay algo que nosotros debemos conocer y debemos de también estudiar para que a la hora de que nosotros empecemos a servirle al Señor, estas cosas que quisieron detener el ministerio de Pablo no nos alcancen a nosotros. Ahora, vamos a tomar como referencia bíblica para esta clase el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y dice de la siguiente manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Podemos ver aquí que si nosotros leemos la mitad del texto que acabamos de leer y que dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Qué podemos ver ahí? Podemos ver una grandeza. Podemos ver un hombre que estaba crecido
podemos ver una arrogancia que se exaltaba. Entonces esto hacía que Dios no pudiera llevar a cabo una obra conforme a su voluntad, conforme a su poder, conforme a lo que lo había llamado, porque lo que pasa era que Pablo era un hombre que tenía muchas capacidades humanas, y a través de esas capacidades humanas él se creía acrecido. Él se creía un hombre que lo podía todo, que podía hacer cosas. Y nosotros tenemos que entender que lo humano siempre es humano y nunca dejará de ser humano. Pero lo espiritual es espiritual y siempre será espiritual. Por eso es la razón de que muchas veces nosotros nos llenamos de sabiduría, nos llenamos de conocimiento, nos llenamos de letra, que todas estas cosas están conligadas y están basadas en el esfuerzo de la mente. Y queremos servirle al Señor a través de ese esfuerzo de la mente, a través de una capacidad humana, y le impedimos al Señor que nos use espiritualmente y conforme Él nos ha llamado a que le sirvamos en el ministerio. Entonces, viendo esto, fue verdad que Dios utilizó a Pablo en una manera mucho más grande que los demás apóstoles. Pero si nos preguntamos, ¿con quién Dios tuvo que tratar más fuerte para moldar el carácter, para moldar la conducta a tal forma de que su poder se perfeccionara en él? Con Pablo. Fue con Pablo. Pablo, antes de haberse convertido, era un ciudadano israelí, o era de naturaleza israelí, pero se había convertido en un ciudadano romano. ¿Qué quiere decir eso? Que él, estando en Israel, habiendo nacido en Israel, no le importaba lo de Israel. Él estaba alineado con Roma. Y como él estaba alineado con Roma, como él servía a todo lo que Roma había establecido como ley, como gobierno en Israel, entonces, viendo Roma que este era un muchacho fuerte, un muchacho que tenía capacidades, lo instruyó en diferentes universidades. Y después de esto, un teólogo, o el teólogo de aquellos tiempos, llamado Gamaliel, lo instruyó teológicamente 14 años. El problema de esto es que no es, amado hermano que me escucha, no es que tú te hayas instruido en las mejores universidades teológicas. No es que tú hayas tenido muchos diplomas. Lo que Dios quiere es que tú le busques también espiritualmente y tengas una relación espiritual con Él que te haga comprender las cosas que vienen del Espíritu, las cosas espirituales en tu vida, que con tu mente humana y tus capacidades teológicas o tus capacidades académicas no puedes entender. Entonces, esto era lo que pasaba con Pablo. Y podemos ver
como él decía, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Porque es que si Dios no hace eso, Pablo se creía autosuficiente para hacer las cosas. Pablo se creía que con las capacidades que él tenía, él iba a poder hacer las cosas de Dios. Y esto no es así, hermano. Mucha gente han entrado en los institutos bíblicos, y mi respeto con todos. No quiero hacer sentir a nadie mal, pero sí tengo que advertirte la verdad. Mucha gente han entrado a los institutos y a los estudios y a las universidades teológicas, pero hoy con ese conocimiento que han tenido se han apartado de Dios. Se han apartado del Señor. Porque no es el estudio, no es los tantos diplomas que tú tengas de las universidades teológicas. Es que tú busques al Señor en espíritu y en verdad, para que el Señor pueda revelarse a ti en espíritu y te pueda ayudar a comprender espiritualmente lo que tú tienes que hacer dentro del ministerio que Él te llamó a hacer. Por eso vemos cómo Jeremías, siendo un muchacho con una instrucción académica, con un estudio en buenas universidades, cuando Dios lo llamó no sabía qué hacer. Y estaba pensando y estaba un poco atribulado porque el gobierno de aquel entonces era fuerte. Los problemas que se daban en Israel eran muchos. Entonces Dios lo llamó y le dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Porque lo que pasa es que lo espiritual es algo que está oculto de la mente natural del hombre natural. Y que Dios lo va a revelar en su momento a aquella gente que Él ha llamado, siempre y cuando lo busquen espiritualmente. Por eso la Biblia dice: estas cosas las he escondido de los sabios y de los entendidos y se las he revelado a los niños. Si el conocimiento de Dios, si el conocimiento espiritual fuera algo que se obtuviera a través de las universidades, a través de la teología, a través del esfuerzo humano, entonces Dios no tenía necesidad de revelarse a las personas. Pero es espiritualmente que Dios quiere que nosotros le busquemos para Él enseñarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Entonces Dios tuvo que lidiar con Pablo. Y este proceso fue largo en Pablo. Pablo sirvió al Señor. Pablo podemos ver cómo oró por enfermo y Dios lo sanó. Pablo podemos ver cómo oró por gentes endemoniados y Dios los libertó. Pablo podemos ver cómo oró por personas muertas y Dios las resucitó. Pero en cambio Pablo, la Biblia dice en el versículo 8 del capítulo 12 de Segunda de Corintios, que Pablo dijo respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
Pablo rogó, oró al Señor 3 veces para que le quitara el aguijón que había en su carne. Pero Dios le dijo que no. Porque hay un propósito, había un propósito con Pablo. Había un propósito con él. Yo no quiero decepcionarte con lo que te voy a decir, porque mucha gente dentro de las iglesias, mucha gente que Dios los ha llamado a ministerio, hoy se han conformado y le ha gustado que los predicadores le hablen conforme a lo que ellos desean oír. Pero yo no te voy a hablar lo que tú quieres escuchar. Yo te voy a hablar a que si tú no amoldas tu conducta espiritualmente con la palabra, más largo será el proceso. Más difícil será el proceso. Porque Dios te llamó con un propósito. Y el propósito de Dios principal es que tu conducta cambiara. Es que tu arrogancia bajara. Es llevarte a una humildad donde Él pueda manifestarse y su poder en ti sea perfeccionado. Hay gente muy importante. Hay gente con mucha importancia dentro de los gobiernos, dentro de eminencia, dentro de concilio, dentro de iglesia, pero con mucha arrogancia. La Biblia dice que había un jefe de una guardia que se llamaba Naamán. Y Naamán era importante en el gobierno en que estaba. Pero Naamán tenía un problema. Naamán, con toda la importancia que tenía dentro de ese gobierno, dentro de ese país, dentro de esa ciudad, la Biblia dice que Naamán era leproso. Entonces podemos ver cuál era el problema de Naamán. Porque el problema de Naamán no era la lepra simplemente. La Biblia dice que a Naamán le habían dicho que un hombre de Dios podía orar por él para que fuera sano. Y hablaron de Eliseo. Y Naamán vino a Eliseo. Pero cuando Naamán vino a Eliseo, Eliseo le dijo a Naamán: ve al río del Jordán y sumérgete 7 veces y tu lepra se irá y tu piel será como la de un niño. Inmediatamente Naamán dijo: yo pensaba que al venir el siervo del Señor alzaría su mano y oraría al Señor y mi lepra desaparecía. Y siguió diciendo Naamán: ¿acaso no hay mejores ríos en Damasco en los que me puedo yo bañar? ¿Qué podemos denotar en eso? Había un orgullo y una arrogancia en Naamán y por eso no quería someterse a lo que el profeta le había dicho que hiciera. Nosotros podemos tener, o una persona puede tener un gran llamado. Una persona puede tener un gran ministerio que Dios ha puesto en su vida. Pero si no se baja del caballo del orgullo, Dios va a lidiar con él y va a tratar con él. Y el proceso va a ser más largo hasta que su don y su poder se perfeccione en él. Porque es que Dios nos ha llamado para que nosotros hagamos lo de Él, para que nosotros hagamos su voluntad y no para que nosotros empleemos o establezcamos conceptos y argumentos que nosotros un día en la humanidad de nosotros y con los esfuerzos de nosotros obtuvimos. Él nos llamó para que su don
y su poder fuera perfeccionado en nosotros y nosotros hiciéramos lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Pablo era un buen hombre. Pablo Dios lo usó en gran manera. Y si podemos ver humanamente, habían razones por las que en la humanidad de Pablo se enalteciera y se exaltara. Humanamente hablando. Porque si podemos ver a quién de nosotros o a quién de los que hoy están en el ministerio, Dios los ha llevado al paraíso. ¿A quién de los que están en el ministerio, Dios los ha llevado a revelarle cosas que no son reveladas al hombre, al tercer cielo? Y Dios lo hacía con Pablo. Entonces podemos ver cómo algo espiritual, cómo algo de Dios, cómo algo sobrenatural, cómo algo que Dios había establecido para que el ministerio de Pablo creciera, el diablo quería llevarlo a otra posición a través de la propia humanidad de Pablo. Y cuando nosotros no buscamos al Señor, cuando nosotros no buscamos la comprensión espiritual a través de la revelación del Espíritu del Señor, las cosas que un día aprendimos para bien muchas veces, el diablo las pone en contra de tu propia humanidad, en contra de tu propia salvación, en contra de tu propio crecimiento, en contra de tu propio ministerio. Y como dije, no quiero ofender a nadie, pero mucha gente empezaron bien y hoy, a través de la filosofía y a través de alguna ciencia, han creído que lo tienen todo. Han creído que no hay ningún tipo de necesidad de ayunar, de orar y de buscar a Dios espiritualmente para que venga la revelación de lo alto y los pueda ayudar a entender espiritualmente los misterios ocultos que nosotros humanamente no conocemos. Entre más grande es la arrogancia, más largo es el proceso. Hay gente que empezó a caminar con el Señor. Hay gente que empezó a caminar y Dios a usarlo. Pero en ese caminar, la arrogancia y lo que ellos un día aprendieron, los apartaron del camino del Señor y hoy están en su propio camino. Eso era lo que Dios no quería que Pablo hiciera, porque lo había llamado con un propósito. Vemos en el mismo libro, 2 de Corintios, capítulo 12, en el versículo 9, dice: y me ha dicho, bástate en mi gracia, para que mi poder se perfeccione en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad. Cuando tú en el Señor eres débil, es cuando eres fuerte. Pero cuando tú en el Señor te crees autosuficiente, es cuando espiritualmente tú eres débil. Por eso, Pablo dice, por tanto me gloriaré en mi debilidad. ¿Por qué razón? Porque nosotros como humanos, nosotros como hijos de Dios, Dios no nos ha llamado a buscar una gloria o nuestra propia gloria. Dios nos ha llamado a que nosotros
le demos su gloria. Para que nosotros trabajemos para su gloria, para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado, para que Él sea y no nosotros. Ahora, si tú quieres establecer tu reino aquí en la tierra, entonces bien tú puedes hacerlo, pero alejado y aparte del Señor. Entonces por eso Pablo, el Señor le dijo, y me ha dicho, bástate en mi gracia, para que mi poder se perfecciona, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles, fuertes somos. Porque si nosotros queremos crecer, tenemos que descender. ¿Y cómo es eso? Si usted quiere subir espiritualmente, entonces el orgullo y su humanidad tiene que ponerla por el piso. Tiene que abajarla. Tiene que someterla al Señor. Tiene que someterla a la palabra. Tiene que someterla a la voluntad y al poder del Señor para que tu vida espiritual se perfeccione. Si nosotros queremos crecer, tenemos que anular, que apagar y que quitar los impulsos de nuestra sangre y de nuestro propio yo y de nuestro hombre viejo para que espiritualmente Dios nos ayude a entender cuál ha sido el propósito agradable y perfecto el cual Él nos llamó a hacer. Y por eso nosotros tenemos como hijos de Dios que darle lugar en nuestra vida al Señor, perdón, que a Él le corresponde. Por eso es necesario que usted que me escucha no deje que espíritus malos lo engañen. Y lo engañen con su propio conocimiento, lo engañen con su propia filosofía, haciéndole creer que eso lo es todo. Porque entre más largo es la dureza, entre más larga es la arrogancia y el estado de conducta que no quiera someterse al Señor, más largo es el proceso que tendrás para que Dios te lleve a donde Él quiere llevarte. Dios utilizó a Pablo. Y Pablo oró para que Dios quitara ese aguijón, ese mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Pero Dios le dijo que no. Porque Dios sabía que si Él le quitaba ese mensajero, puede ser que Pablo empezaría a hacer otras cosas. Ahora, cuando un hombre y una mujer están llenos de orgullo, esto hace que no puedan escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando una persona está lleno de orgullo, el orgullo no le puede hacer escuchar o entender la voz de Dios y los planes del Señor. Y si tú no escuchas la voz de Dios y estás dentro de los planes del Señor y Él te llamó para un ministerio, Él va a utilizar algo, pero va a perfeccionar el ministerio que te llamó a hacer. ¿Y ustedes creen que Dios utilizará un demonio en un momento dado para lidiar con tu conducta? Yo les digo que sí. Porque la Biblia dice que un mensajero de Satanás, Dios lo había enviado para que lo abofeteara.
para que su orgullo no se creciera. Si tú no escuchas al Señor porque el orgullo no te permite, Dios va a utilizar medios para conductar tu vida. El hombre orgulloso, lo que humanamente más lo doblega es cuando algo le toca la carne. Si usted ve un orgulloso en una cama de un hospital, es ahí donde se doblega, es ahí donde se lamenta, es ahí donde se humilla. Y no es el propósito muchas veces de Dios llevar a una persona hasta tal condición. Pero muchas veces lo hace porque la persona en su orgullo no quiere doblegarse. Y como Dios lo llamó para algo y su intención no es que se pierda, entonces tiene que lidiar con la persona de tal forma. Amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, evangelista, pastor que me escuchas, no espere que el Señor trate contigo de esa forma. Humíllate, sé humilde, escucha el consejo del Señor. No espere que el Señor utilice medios que muchas veces son dolorosos para que tú puedas entender cuál es su voluntad. Humíllate al Señor. Busca al Señor espiritualmente. Busca al Señor. Y trata de que eso, que un día que Él te permitió escuchar y entender y aprender de la palabra, tenga un efecto espiritual en tu vida para que tú cambies, para que tú transiciones. Porque cuando una persona es orgulloso, es porque no ha cambiado. Es porque la palabra no se ha convertido en espíritu en su vida y ha tenido efecto para que tenga un cambio total. Amigo que me escuchas, haz la voluntad del Señor. Permite que su don sea perfeccionado en tu vida para la cual Él te ha llamado. Pablo fue un hombre eminente en las manos de Dios, pero Pablo tuvo que doblegar ese orgullo. Pablo tuvo que doblegar esa arrogancia. Pablo tuvo que doblegar esa prepotencia. Y la Biblia exactamente no dice qué problema tenía Pablo. Hay algunos textos que dicen que Pablo tenía, que hacen referencia o acertación de que Pablo lo que tenía era un problema en las vistas, como una leucoma. Y Pablo vivió con eso, un hombre que oraba hasta por los muertos y se sanaban. Se pregunta uno, ¿por qué no me sano? ¿Por qué no me sano yo? ¿Por qué oro por la gente y se sanan? Pero había un propósito. Había un propósito de salvación y había un propósito de perfección. En este día yo te exhorto y te aconsejo de que tú le permitas al Señor que ese propósito se cumpla y se establezca en tu vida.